Capítulo 20. La calma antes de la tormenta. John Dawlish había visto muchas cosas horribles en su carrera, pero tenía que admitir que esto estaba en lo más alto de la lista, aunque no le había provocado náuseas como a su compañero. Había pensado que esto era una pérdida de tiempo después de recibir un aviso anónimo de una lechuza, pero se había equivocado, muy equivocado. No se trataba de dos cadáveres, no, se trataba de la extinción de otra familia de sangre pura, un desperdicio. Sin embargo, esta familia en particular no era tan valiosa para la sociedad, habían sido la fuente de algunos malos negocios en el pasado y él personalmente sentía que el padre debía estar en Azkaban. Parecía que el padre y el hijo habían sido torturados y mutilados, aunque no tenía idea de si estaban vivos o muertos durante el último tramo. Lo que más le molestaba era el mensaje escrito con sangre en la pared junto a los cuerpos. Tendrás que hacerlo mejor que esto, Malfoy. Eso ciertamente le dio un giro interesante a las cosas. Naturalmente, sospecharía que se refería a Lucius, pero como estaba escondido a salvo en Azkaban, no estaba en posición de provocar o leer este mensaje. El hijo podría ser posible, ya que fue a Hogwarts con el niño muerto y probablemente pasó tiempo con él. Sin embargo, simplemente no besa a un niño teniendo un enemigo lo suficientemente decidido como para hacer algo así. Volvió a mirar los cuerpos, pegados a la pared cerca del mensaje como si estuvieran en exposición. Por lo general, un criminal quería ocultar su crimen, pero este estaba dispuesto como si estuviera en exposición, para enviar un mensaje. Incluso podrían haber sido los asesinos quienes enviaron la nota que lo trajo aquí. No solo parecía algo que ya saben quién haría, sino que indicaba que no se trataba de un asesinato normal. Solo esperaba que este no fuera el comienzo de una disputa de sangre, ya que eso podría volverse un desastre. Decidió tomar otra fotografía antes de que retiraran los cuerpos, se alegraba de que no fuera su trabajo explicar este lío. Entregaría los cuerpos de Vincent Crabbe Sr. y J.R. al Departamento de Misterios para que los analizaran, rellenaría algunos informes e intentaría encontrar algunas pistas en las que trabajar, pero no esperaba que eso resultara en nada. Malfoy o cualquiera que fuera un enemigo tan decidido ya habría cubierto sus huellas. Dudaba que quedaran testigos o pruebas que seguir. A largo plazo no le importaba, pero al menos había dos magos menos de ese tipo que probablemente causarían problemas. Kingsley Shacklebolt acababa de iniciar una conversación con su aprendiz Tonks cuando escuchó la voz del mismísimo Auror Jefe, Rufus Scrimgeour. No era extraño que todavía estuviera allí, ya que tendía a ser un adicto al trabajo, pero la urgencia en su voz aseguró la atención absorta de Kingsley. Shacklebolt. Te toca. Se apresuró a doblar la esquina para enfrentarse a su superior mientras Rufus le hacía un gesto con la cabeza y añadía en voz más baja. Hemos recibido una llamada por la Red Flu de la anciana aprendice. Afirma que Dowager Longbottom fue atacada, que Saint Mungo ya ha respondido y que Longbottom ha sido trasladada a St. Mungo en estado crítico. Busque pruebas y consiga su declaración. Aquí está la dirección de la Red Flu, buena suerte. Sí, señor, gritó Kingsley mientras tomaba la dirección y la letra antes de guardarla en su bolsillo. Para entonces, Tonks ya se había acercado a él, así que se apresuraron a ir a la Red Flu y él esperaba que la Red Flu de Prentice estuviera abierta para el transporte, de lo contrario, tendría que encontrar las coordenadas y aparecerse, lo que podría costarles un tiempo valioso. Su llamada de residencia de Prentice resultó en una conexión válida, así que suspiró aliviado y rápidamente pasó. Estuvo a punto de lanzar un hechizo cuando la voz de una mujer gritó, pero logró reprimir su reacción. Vio a una mujer mayor mirándolo con los ojos muy abiertos y agarrándose el pecho. Esperaba no tener una emergencia médica además de lo que ya había sucedido. Auror Shacklebolt, señora Prentice. ¿Es usted quien llamó por la Red Flu para informar sobre la viuda Longbottom? Gracias a Merlin. Estaba a punto de ir a San Mungo a ver a Augusta y temía que fueras alguien que viniera después de mí. La Red Flu volvió a encenderse detrás de él, por lo que respondió rápidamente. Es mi compañera que llega, señora Prentice. Antes de que se vaya, ¿puede decirnos todo lo que sabe? La mujer se lamió los labios nerviosamente y miró hacia atrás cuando escuchó a Tonks detrás de él. Sabía que era ella porque se tambaleaba, no tenía idea de por qué era tan torpe, pero eso lo ayudó a identificarla solo por el sonido. Ver a Tonks debe haberla tranquilizado mientras lo miraba para continuar su conversación. Me temo que no sé mucho.
Escuché hechizos justo cuando esperaba a Augusta y cuando se calmó y miré hacia afuera, la vi tirada en el suelo, y lo único que se me ocurrió fue llamar a un médico y San Mungo envió a 2 hombres que comenzaron a atenderla antes de tener una conversación breve, la pusieron en una camilla y luego se la llevaron. ¿No viste a nadie más? No, nadie. ¿Puedo irme ya? Me gustaría ver a mi amigo ahora, si no te importa por supuesto, pero por favor, esté disponible para futuras preguntas. ¿Pasó justo frente a su casa? Así es. Ella les dio un amplio margen mientras pasaban junto a ella hacia lo que esperaban que fuera la puerta principal. La escuchó irse por la red flu justo cuando encontró la puerta principal y se dirigió hacia ella. Se detuvo en la puerta abierta después de abrir la puerta y lanzó un omen rebelio silencioso y obtuvo una reacción del suelo a su izquierda más allá de donde probablemente estarían las protecciones. Se apresuró a llegar a ese lugar y encontró a un hombre que yacía boca abajo sin señales de vida. Apuntando con su varita, lanzó el hechizo de diagnóstico Spiriabilis, buscando señales de vida en el cuerpo. Un aura verde teñida de rojo brilló sobre el cuerpo, por lo que supo que el hombre solo estaba aturdido o inconsciente en lugar de muerto. El hombre no sostenía una varita, así que le dijo a Tonks concisamente: encuentra su varita como evidencia. Sacó su cámara y tomó varias fotos antes de guardarla nuevamente en el bolsillo y le dio la vuelta al hombre y reconoció a Lord Goyle, que parecía ileso pero obviamente inconsciente. Comenzó a revisarlo en busca de armas y trasladores cuando escuchó a Tonks decir: acción varita. Vio movimiento con el rabillo del ojo, así que ella debió haber obtenido lo que invocó. No encontró un traslador ni ninguna otra arma, pero sí un pergamino. Lanzó Incarcerous sobre el hombre inconsciente y luego leyó el pergamino junto a Lumos con su varita y se sorprendió al encontrar una nota de Lucius Malfoy a Lord Goyle con órdenes de matar a una lista de personas que incluía a Dowager Longbottom por dinero. Se maravilló de lo estúpidos que eran algunos criminales, pero no se quejaría de que le hicieran el trabajo más fácil. Luego, lanzó un hechizo para detectar sangre y, en primer lugar, encontró el lugar donde Dowager Longbottom debió haber caído y tomó una foto de ese lugar, pero el hechizo también indicó que había más al otro lado de Lord Goyle, pero no había ningún cuerpo. Obviamente, había otro atacante involucrado y tenían a alguien más a quien cazar. Tomó otra foto y recolectó algo de sangre para facilitar la identificación a Tonks. Le había parecido que acababan de regresar a sus escritorios después de entregar a su prisionero a custodia cuando los enviaron nuevamente para comenzar el seguimiento de su investigación existente sobre su agresor desaparecido. San Mungo había alertado al auror de turno sobre el hecho de que tenían a un individuo herido sospechosamente dentro de sus instalaciones. Se apresuraron a través de la red flu y rápidamente encontraron a su sospechoso dormido en la sala de daño por hechizos. Teorizaron que era un pariente de Lord Goyle debido al obvio parecido familiar, pero eso fue lo más lejos que llegaron cuando una curandera algo apurada se acercó a ellos. Hola, soy la sanadora Atkinson, fui yo quien se puso en contacto con los aurores. Este paciente, un tal Griffith Goyle, llegó sangrando y suplicando que lo ayudáramos. Una vez que lo estabilizamos, pero mientras todavía estábamos trabajando en él, nos rogó que no nos pusiéramos en contacto con los aurores. La sanadora puso los ojos en blanco y suspiró y Tonks no pudo resistirse a intervenir. Ella le sonrió al curandero y dijo: así que, naturalmente, nos llamaste. La sanadora la miró divertida y asintió mientras decía: lo habría hecho de todos modos, es un procedimiento normal para el daño de hechizo que no es accidental, pero se aseguró de que lo hiciera de inmediato. Le di lo que dije que era una poción calmante, pero en realidad era una poción para dormir. Debería estar inconsciente durante al menos otras 2 horas. ¿Lo estabas buscando? Como ella seguía mirándola, Tonks respondió de nuevo. Creemos que sí, tenemos razones para sospechar que sus heridas están relacionadas con un caso que acabamos de recibir y parece que va a estar bajo custodia con su hermano. Ciertamente parece tranquilo. Yo diría que la poción funcionó. La sanadora se rió entre dientes, pero luego Tonks vio a Kingsley realizando el hechizo de comparación en la muestra de sangre que ni siquiera habían tenido la oportunidad de presentar como evidencia todavía, así que preguntó: ¿es una coincidencia, no? Kingsley le dirigió una mirada divertida con un dejo de reproche mientras respondía con esa voz rica y profunda suya. De hecho lo es, Auror Tonks. Ups, tal vez se había estado divirtiendo demasiado. Trató de darle una sonrisa de disculpa, pero él simplemente puso los ojos en blanco y se encogió de hombros. Sabía que tenía mucha suerte de haberlo asignado como su oficial de entrenamiento, y lo sabía y se lo había reafirmado hace un momento.
El sanador les deseó suerte con su caso y se apresuró a irse. Parecía que, como siempre, San Mungo era un lugar concurrido. Con los dos Goyles bajo custodia, la velada se convirtió en papeleo, la parte menos favorita de su trabajo. Había oído un rumor de que Dawlish había encontrado un caso espantoso, pero no le prestó demasiada atención. Podría oír más sobre eso más tarde, por el momento tenía que asegurarse de que todos los formularios estuvieran correctamente completados, no quería que los Goyles se salieran con la suya con lo que habían intentado y con suerte no pudieron hacer y que Malfoy se saliera con la suya con algún tecnicismo que sus abogados sobrevalorados encontraron con respecto a su investigación dado para lo que los había contratado. Aunque era nueva en el trabajo, ya era dolorosamente consciente de la corrupción y los buenos abogados que podían sacarlos de la cárcel si no tenían un caso completo y hermético. Una vez que terminó de etiquetar y registrar todas las pruebas, se sorprendió al Offer de Kingsley que su caso y el de Dawlish podrían estar relacionados. Parecía que se había mencionado a Malfoy en una burla en la escena del crimen. Dado que los Crabbe muertos eran aliados de Malfoy, debieron haber tenido peor suerte que los Goyle en su intento. Estaban planeando registrar la casa de los Crabbe en busca de notas de Malfoy, ya que no se encontró ninguna en los cuerpos. Esperaba que Dawlish tuviera suerte, culpar a Malfoy de ambos ataques lo acabaría políticamente y tal vez hasta lo besaría. Podría ser su tío por matrimonio, pero ella no había tenido contacto con su tía ni con él y no lo extrañaría en absoluto. Mientras Kingsley trabajaba en algunos trámites que no eran de ningún caso, ella se perdió en sus pensamientos. Había avanzado con Remus mientras su asignación a Hogwarts había continuado, él finalmente había dejado de evitarla y se había vuelto más amigable. Sin embargo, una vez que su primo había obtenido su largamente esperada prueba, su tiempo allí había terminado y ella había logrado mantenerse en contacto con ese interesante profesor, pero, frustrantemente, ella había tenido que iniciar todo su contacto. Sin embargo, no iba a ser tan fácil desanimar. Quizá le gustara que la cortejaran como a cualquier otra bruja, pero también había aprendido desde muy joven a luchar por lo que quería, incluso si en este caso se trataba de un tipo que parecía un poco reacio. Sin embargo, no creía que fuera que él fuera reacio, pensaba que era su baja autoestima lo que lo impulsaba a ser tan cuidadoso con sus relaciones. Tal vez ella tuviera una historia o dos sobre discriminación, pero sabía que sus historias no podían compararse con las de él. Además, todavía sentía que valía la pena luchar por él. Harry y los Greengrass llegaron al área de apariciones para visitantes de San Mungo y encontraron el área desierta. Quirrell había descubierto previamente dónde tenían a Dowager Longbottom, por lo que los condujo primero al piso correcto y luego a la habitación donde estaba ella. Harry vio que Augusta aparentemente estaba descansando y se veía significativamente pálida para él. Sin embargo, su preocupación por el momento oportuno se desvaneció cuando vio a Neville alegrarse mientras se levantaba de una silla para saludarlos. Incluso si tuvieran que estar en silencio y dejar que su abuela durmiera, aún podría estar allí para su amiga. Por el lenguaje corporal de Neville, Harry se dio cuenta de que su amigo estaba estresado y que parecía esperar un apretón de manos. Sin embargo, Harry decidió que en circunstancias como estas eso no era posible. Había descubierto el poder de los abrazos y sintió que eso era lo que Neville realmente necesitaba, así que le dio uno. La velocidad con la que Neville le devolvió el abrazo lo convenció de que había hecho lo correcto. Bueno, eso y el susurro de gracias Daphne estaba justo detrás de él y también le dio a Neville un abrazo bastante largo y, aunque parecía extraño verla abrazando a otro tipo, incluso si ese tipo era Neville, descubrió que no se sentía celoso. De hecho, lo que le vino a la mente fue lo mucho que Daphne se estaba alejando de su imagen pública de reina de hielo mientras estaba en privado con amigos. Sin embargo, sabía que ella podía volver a ponerse la máscara con bastante rapidez si era necesario, lo encontró bastante fascinante. Astoria inmediatamente se acercó cuando Daphne soltó a su amiga y le dio un abrazo que duró un poco más de lo necesario en opinión de Harry, tal vez estaba haciendo de las suyas nuevamente y estaba planeando hacer un movimiento. Sin embargo, no actuó de manera coqueta en absoluto, así que tal vez solo estaba siendo muy amable. A veces podía ser difícil saberlo con la chica. Aunque habían estado en silencio, en algún momento mientras Quirrell y Roxane lo saludaban, su abuela debió haberse despertado cuando de repente saludó a Quirrell y Roxane ella misma. Ahora todos se trataban por su nombre de pila y Harry se alegraba de que las cosas siguieran yendo bien. Augusta incluso se había burlado un poco de él por ser mejor que ella en su alianza familiar. Harry intentó negarlo, pero estaba demasiado avergonzado para hacerlo bien.
Era extraño pero maravilloso recibir tanto calor y afecto de alguien que lo había intimidado antes. Era casi tan trascendental como que Snape se convirtiera en un tipo realmente agradable. No es que Harry esperara que eso sucediera realmente, se conformaría con el profesor que lo había ignorado principalmente este año, lo que era una mejora trascendental en la opinión de Harry. Sirius se divirtió cuando Sammy solo recibió reacciones positivas del personal de San Mungo que la reconoció. Había pensado que su renuencia inicial a acompañarlo a su visita a Dowager Longbottom se debía a posibles reacciones negativas de sus compañeros de trabajo, pero estaba feliz de admitir que solo estaba especulando. Casi había esperado que se encontraran con ese jefe de personal idiota, pero no quería avergonzar a su novia con una confrontación pública, aunque estaba considerando una privada algún día. Por ahora, su novia parecía estar solo un poco avergonzada, pero por lo demás contenta, así que no se preocupó por eso. No se le escapó que su actitud profesional empezó a cobrar protagonismo a medida que se acercaban a la habitación donde se encontraba Dowager Longbottom. Consideró que se trataba de una visita social, pero también era su lugar de trabajo y se reprendió a sí mismo por tenerlo en cuenta. Entró en la puerta abierta y se detuvo de repente, mirando atónito, mientras Augusta Longbottom, con su sombrero de buitre, miraba con cariño a su nieto mientras le contaba algo. Definitivamente se había ablandado un poco durante su reunión con respecto a Harry, pero incluso cuando había visitado la vieja hacha de guerra con Frank, nunca la había visto tan abierta antes y todavía estaba perdido en su asombro cuando Sammy lo pinchó. La miró y vio una expresión de leve desaprobación. Probablemente pensó que había estado escuchando a escondidas, pero no era eso lo que estaba pasando. Estaba a punto de murmurarle una corrección a su novia cuando perdió la oportunidad al oír: "Saludos, Lord Black". Rápidamente volvió a concentrarse en Augusta, preguntándose por qué se había vuelto tan formal de repente. Aunque su rostro estaba un poco más cauteloso ahora, no era de ninguna manera su estoicismo formal habitual, así que decidió no preocuparse por eso. Le sonrió mientras respondía: "Para ti sigues siendo Sirius, Augusta. Después de todo, esta es una visita social". Vio que los ojos de Augusta se dirigían rápidamente hacia Sammy y eso le recordó algo que había omitido, apenas reprimiendo una palmada en la cara que movió para hacer las presentaciones, decidiendo ser algo formal en su presentación a esta formidable dama Lady Viuda Longbottom. "Me complace enormemente presentarles a la curandera Samantha Stevens, mi amiga y compañera desde hace algunas semanas. Una dama que espero me permita acompañarla durante mucho tiempo en el futuro". Bien, ahora estaba seguro de que alguien le había dado una poción alucinógena. Era una sonrisa burlona lo que tenía en el rostro. ¿Ni un sanador? Vaya, Sirius. Estás empezando a mostrar un mejor criterio estos días. He oído muchas historias de tus hazañas con las chicas de Hogwarts. Sintió un destello de preocupación, pero luego recordó que Sammy también había estado allí durante la mayor parte de ese tiempo. No le había prestado atención en ese entonces, mal juicio de su parte, así que tal vez, solo tal vez, Augusta tenía razón, por lo que esto no debería ser nada que lo metiera en problemas. Aún así, se arriesgó a mirarla y, aunque por fuera parecía estar fulminándolo con la mirada, pudo ver en sus ojos que lo estaba molestando, así que le sonrió y se encogió de hombros. Luego se volvió hacia Augusta y la oyó rezar. Debía de tener unas pociones muy fuertes, ya que nunca la había visto actuar así, aunque nunca había tenido mucho contacto con ella. No había estado en los mismos círculos que ella hasta hacía muy poco y, aunque se llevaba bien con su hijo, nunca lo había presentado a su madre en un entorno formal. Ella dejó de lado su alegría y le dirigió una mirada más seria. "Mi encuentro cercano me ha hecho reevaluar cómo me he comportado con los demás, Sirius". Luego su sonrisa burlona regresó y agregó: "¿Pensabas que eran las pociones las que hablaban? Como gustaba repartir, también tenía que recibir". Le devolvió la sonrisa y le dijo: "Estaba pensando en eso, así que no estás tan lejos de tu apreciación". Entonces Augusta miró a Sammy y dijo: "Saludos, sanador Stevens. Te pido perdón porque no quise ignorarte, pero no suelo tener la oportunidad de molestar a alguien y Sirius me resultó un objetivo tan tentador que no pude resistirme". Sammy sonrió ampliamente y tuvo que evitar volver a quedar cautivado por ella. "Buenas tardes. Lo comprendo perfectamente, Lady Longbottom, Sirius es un objetivo tentador, ¿no?". Ahora Sammy también le estaba sonriendo.
En realidad, otras personas disfrutaban demasiado burlándose de él, pero probablemente él se lo merecía, así que se encogió de hombros y le devolvió la sonrisa. Augusta soltó otra risita antes de ponerse seria y decir: por favor, Sanadora Stevens, llámeme Augusta. Cualquiera que sea capaz de soportar a Sirius es alguien a quien quiero conocer mejor, y él pensaba que ya lo iban a superar. Bien, tómense el pelo, tengo la piel gruesa. Sammy le dirigió una mirada tímida y respondió: en realidad tiene algunos puntos buenos. Por favor, llámame Sammy. Augusta, debe haberlo hecho y supongo que te tomaré la palabra. Dime, ¿trabajas aquí en San Mungo? En sí, soy director de psicología aquí en el hospital. Se dio cuenta de que Sammy se estaba poniendo un poco tensa, pero era algo sutil. Se preparó para ayudarla si llegaba el momento. ¿Un director? Estoy impresionado. Tienes un buen partido, Sirius. Deberías quedarte con este si puedes. Él le dedicó su sonrisa más encantadora mientras respondía: es curioso que digas eso, Augusta, ya que tengo la intención de hacer precisamente eso. Augusta volvió a centrarse en Sammy y le preguntó: no conozco ese departamento. ¿Qué es lo que tratan? Trato problemas mentales y emocionales, estrés, ese tipo de cosas. Intento combinar lo mejor de la medicina mugle y mágica para el tratamiento de todo tipo de problemas mentales. Él vio su oportunidad y la aprovechó. Ayla es una gran sanadora, ella es quien me ayudó a recuperarme de Azkaban, así que sabes que es buena ahora. Sin duda, habían captado la atención de la viuda Longbottom. ¿Han tratado a mi hijo? Sammy pareció sorprendida, pero respondió con bastante rapidez: no, me temo que no he tenido la oportunidad. Sirius me contó un poco sobre ellos. Ella le dirigió una mirada interrogativa y él le dedicó una sonrisa tranquilizadora, que pareció funcionar porque ella continuó: el director del pabellón Janus Tikei no cree en mi tipo de terapia. La atención de Sirius se dirigió a Augusta cuando escuchó su tono intenso y se preguntó qué estaba a punto de suceder. Ah, ¿me estás diciendo que hay una forma potencial de tratar a mi hijo? Hizo una pausa momentánea para mirar a su nieto, que parecía pensativo, y a mi nuera que no han probado. Sammy lo miró con expresión insegura, pero él asintió con la cabeza para tranquilizarla, pero guardó silencio porque no quería robarle protagonismo. Ella era una sanadora talentosa y merecía su oportunidad y realmente necesitaba defenderse más. Sammy volvió a mostrarse seria cuando dijo simplemente: sí, ahora sí que parecía y sonaba peligrosa, era más la Augusta que esperaba. ¿En serio? Bueno, ya veremos. Soy miembro de la junta directiva de este hospital. Curandera. Oh, mierda. Esto va a ser terrible. Alguien seguramente encontrará una manera de culparme, ya verás. Por suerte, Sammy es mi testigo de que esta vez no fui yo quien le hizo cosquillas al dragón dormido. Daphne estaba en su habitación, tratando de decidir qué hacer. Había estado leyendo durante un rato, pero tenía problemas para concentrarse mientras se preguntaba qué podrían estar haciendo su novio y su padre. Se habían ido a algún lado y eran irritantemente reservados sobre lo que estaba pasando. No estaba haciendo pucheros, no lo estaba reflexionando. Sí, eso es, estaba reflexionando. Una exclamación cercana de su hermana la sacó de sus pensamientos. Vamos, Harry. Tengo muchas ganas de mostrártelos. Daphne entrecerró los ojos al oír las fuertes proclamaciones de su hermana fuera de su habitación. Era bueno que Harry estuviera de vuelta, pero esto no podía ser una coincidencia. El pequeño desgraciado estaba tramando algo otra vez y ella necesitaba minimizar cualquier daño que su astuta hermana menor pudiera estar planeando. Resolver el misterio de lo que había estado haciendo su novio era lo segundo después de preservar su dignidad, ya que parecía que no podía dejar a su novio desatendido durante tanto tiempo mientras su hermana tenía tan fácil acceso a él. Salió de su habitación justo a tiempo para verlos entrar a la habitación de Astoria, así que se apresuró a ver qué estaba pasando. Afortunadamente, Harry había dejado la puerta abierta de par en par para que pudiera entrar sin que la vieran. Frunció el ceño con perplejidad cuando vio que Astoria estaba buscando algo en su armario. ¿Qué estaba tramando esa pequeña sorpresa? Se sorprendió cuando sacó uno de sus viejos vestidos de princesa con los que solía jugar a disfrazarse. Por un momento, esto pareció algo inofensivo, pero luego el hecho de que ella misma le hubiera pasado sus propios vestidos de princesa a su hermana pequeña la golpeó como un golpe. La pequeña desgraciada estaba a punto de revelar otro de sus secretos de infancia menos que incrédules que su novio no necesitaba saber y tenía que ponerle fin a esto. Astoria levantó uno de los vestidos y Daphne no se perdió la mirada furtiva de su hermana mientras comenzaba a caminar hacia ella.
Su mente daba vueltas tratando de pensar en cómo terminar con esto sin causar la menor vergüenza posible. Este es mi vestido de princesa favorito, yo recibí para mi 8º cumpleaños a estas alturas, ya podía ver la sonrisa indulgente y ligeramente avergonzada de Harry, que la miró con cierto alivio al notar su llegada. Decidió intentar primero el acercamiento amable. Vamos, Harry, podemos dejar que Astoria reviva su infancia en paz. Oh, pero Dap, todavía no le he mostrado los que solías usar. Tenía que hacerlo, ¿no? Bien. Había sido demasiado indulgente antes, esto exigía una venganza seria. Todos los planes que había hecho después de la revelación del libro pasaron por su mente y, a regañadientes, decidió optar por uno de los planes más suaves para vengarse. Si la pequeña desgraciada quería continuar con las cosas, sería más fácil que se intensificaran. Se volvió hacia Harry para sacarlo lo más rápido posible cuando se detuvo al ver su gran sonrisa y cómo sus ojos parecían iluminarse. Era tan agradable verlo tan feliz que simplemente se congeló para disfrutar el momento. Entonces él tuvo que abrir su gran boca y arruinar el efecto. Entonces, Dap, tú también solías disfrazarte. Debe haber sido muy tierno. ¿Lindo? Estuvo tentada de decirle lindo que nunca olvidaría. Sin embargo, este era el chico que probablemente estaría en su vida durante el resto de su vida y, para ser sincera, realmente le gustaba. Tenía que controlar su reacción y minimizar la vergüenza. Podría ocuparse de su hermana más tarde. Eso no significaba que lo dejaría completamente libre de culpa, ya que se aseguró de dejar que su sarcasmo se reflejara en el tono de su voz. Sí, Harry, yo era una niña a la que le gustaba jugar. Ahora, ¿y podemos pasar a cosas menos infantiles y más importantes? Ella extendió la mano para tirar de su brazo y, aunque su diversión se desvaneció un poco, todavía parecía feliz, por lo que sintió que había manejado la situación bastante bien. Entonces su hermana menor soltó una bomba sobre toda la conversación. ¿Jugaste a disfrazar a Harry? Seguro que también hiciste cosas vergonzosas. Harry se quedó paralizado y todos los rastros de alegría desaparecieron en un instante. Se volvió hacia su hermana para mirarla con enojo y burlarse de su estupidez, pero todo lo que vio fue confusión en el rostro de su hermana y finalmente se dio cuenta de que su hermana había sido excluida de todas sus discusiones anteriores sobre la vida de Harry con su supuesta familia. Astoria no había hecho esto con malicia. Lo había hecho por ignorancia, pero el efecto fue el mismo. Miró a Harry y vio la expresión abatida en su rostro, y él fingió encontrar fascinante el piso. Miró a Astoria nuevamente, su hermana parecía afligida y miraba a Harry con tristeza grabada en su rostro. Lo siento, Harry. No sé qué dije que estuviera mal, no quise hacer daño mientras Harry murmuraba. Lo sé, Tori, está bien, ella tomó una decisión. Tenían que poner a su hermana al corriente de algunos aspectos de su infancia, lo mínimo necesario, por supuesto, pero educar a Astoria podría ayudar a Harry. Le había dicho que confesar lo que había sucedido había ayudado un poco, aunque el acto de contárselo a la gente fuera difícil. Tenemos que hablar. Astoria le dirigió una mirada tímida que ella ignoró por ahora y fue a la puerta para cerrarla. Quería darle a Harry algo de privacidad para lo que sería una conversación incómoda. Se dio la vuelta y vio que los otros dos lucían incómodos, así que tomó el mando. Bien, vamos a sentarnos en la cama. Se acercó a Harry y lo condujo suavemente hasta la cama. Inmediatamente se sentó a su lado y tomó su mano. El apretón que él le dio le aseguró que apreciaba lo que estaba haciendo. Astoria lentamente se sentó más lejos de ellos y les dirigió miradas subrepticias mientras Daphne ordenaba sus pensamientos. Daphne miró a Harry, que estaba estudiando un punto al azar en el suelo. «Puedo tomar la iniciativa si quieres», Harry asintió rápidamente, por lo que ella miró a su hermana arrepentida y comenzó. Tienes que entender, Tori, que este tema es difícil de abordar para Harry. Su familia no lo trataba bien y no tenía muchas oportunidades de jugar. Su única ropa era ropa usada de su primo mucho más grande, por lo que jugar a disfrazarse no era una opción para él. Harry parecía haberse relajado un poco, así que se aventuró a hacer una pregunta cuya respuesta ni siquiera ella sabía. ¿Tenías algún juguete, Harry? Al principio, se limitó a negar con la cabeza, pero luego se aclaró la garganta y habló. No son míos. Tenía algunos rotos de mi primo, pero cuando los vio, los recuperó aunque en realidad no los quería, simplemente no quería que los tuviera yo. Ella se inclinó hacia él y le apretó la mano y él hizo lo mismo. El momento fue interrumpido por la voz vacilante de Astoria. ¿Y su familia se sale con la suya? En los ojos de su hermana vio que se daba cuenta de que no estaba contando toda la historia.
Parecía que tendrían que tocar el tema de la represalia, pero su madre le había dicho que no lo divulgara, así que tendría que ser vaga. Primero, tendría que confirmarlo con Harry y, después de recibir un asentimiento silencioso de su parte, respondió. No, mamá se está ocupando de ellos. Me dijo que no se lo contara a nadie, así que eso es todo lo que puedo decir, bien. Después de un momento, Astoria preguntó tentativamente. ¿Harry? Se enderezó y se giró hacia Astoria mientras susurraba. SF. Lamento haber mencionado eso. No quise lastimarte ni hacerte sentir triste. ¿Puedes perdonarme? Ella sonrió con aprobación mientras Harry y su hermana se abrazaban y Harry murmuraba. Por supuesto. Casi perdonó a su hermana en ese momento, pero decidió que tenía que tomar medidas para evitar cualquier otra revelación embarazosa que Tori quisiera hacerle saber a Harry. Sin embargo, eso podría esperar hasta Hogwarts, sería más divertido tomar a Astoria con la guardia baja. Sirius sabía que esto podría salir mal, pero también sabía que tenía que hacerlo. Ahora que la viuda Longbottom había sacudido a los que tenían el poder del hospital, tenía que asegurarse de que nada malo le pasara a Sammy, incluso si ella podía estar molesta con sus métodos. No había forma de que él la dejara sufrir a manos de los idiotas a cargo de San Mungo más de lo que ya había sufrido. Conseguir una cita con el jefe de personal había sido ridículamente fácil, solo tuvo que mencionar la posibilidad de una donación y lo reservaron de inmediato. Sammy estaba de turno y no podría detenerlo, pero algunos de los pocos que sabían que estaban saliendo podrían informarle rápidamente si lo veían. Puede que no fuera popular entre la gerencia, pero eso no significaba que otros miembros del personal no la cuidaran cuando pudieran. Si lo encontraba en ese piso, podría enfrentar su ira antes de regresar a casa, pero valdría la pena. Ahora tenía un verdadero poder político y estaba muy seguro de que lo usaría para algo bueno cuando surgiera la oportunidad. A diferencia de la mayoría de su familia, intentó ser lo más discreto que pudo mientras se dirigía a la oficina del jefe de personal, pero en su interior estaba deseando que llegara el momento, pero como no quería que la gente especulara sobre el motivo de su visita, controló sus rasgos. Después de todo, no quería que nadie se enterara de sus planes. Siempre funcionaba mejor cuando uno podía soltarlo a la víctima sin que estuviera preparada. Finalmente, llegó a la oficina y vio a Charles Fraser, jefe de personal, en un cartel muy ornamentado junto a la puerta. Tuvo que reprimir el impulso de sorber por la pretenciosidad del mismo. Abrió la puerta y se encontró con una recepcionista que, a pesar de ser muy solícita, le dijo firmemente que tenía que esperar al señor Fraser, una muestra de poder mezquina como ninguna otra. Él aceptó con un gesto de la cabeza, se sentó en una de las sillas y se guardó su diversión para sí mismo. Pensó que ya había estado ansioso por esto antes, pero este idiota solo estaba haciendo que esto fuera aún más agradable. Sin embargo, se guardó su sonrisa depredadora para sí mismo. Charles Fraser estaba orgulloso de su herencia de sangre pura y, aunque pertenecía a una casa menor, sabía cómo funcionaban las cosas en el mundo mágico y lo usaba a su favor. Halagar a la élite había sido la forma de actuar del mundo durante siglos y hasta ahora nunca le había fallado. Ahora, tenía una probable fuente de dinero fresca de otra familia de sangre pura y, si el rumor resultaba ser cierto, los Black estaban forrados y aunque haría todo lo posible por atraerlos, no iba a inclinarse y besarles el trasero. Esperar le recordaría a Black que era un hombre importante y ocupado, y ayudaría a establecer el tono para lo que sería una reunión productiva. Cuando estuvo seguro de que su sutil mensaje había sido entregado, le hizo una señal a su asistente para indicarle que estaba listo para recibir a su visitante y se levantó para dirigirse a la puerta con su mejor sonrisa profesional. Ahora iba a exprimir al máximo esta fuente y demostrar su valía incluso a esa bruja agresiva de Longbottom que estaba tratando de causar problemas. Se lo demostraría a ella, se lo demostraría a todo el mundo y se convertiría en el mejor jefe de gabinete que San Mungo había tenido jamás. Por supuesto, conocía la historia reciente de Lord Black, por lo que se alegró de ver que el hombre lucía como un auténtico lord de sangre pura y también lucía bastante rico, siendo este último punto el más importante en ese momento. Le dirigió un cordial saludo y una profunda reverencia, tal como lo exige la etiqueta, por mucho que le molestara que la casa Black estuviera muy por encima de su casa y tuviera que reconocerle lo que se merecía. Lo hizo sentarse y se mostró feliz, así que todo iba muy bien. Ahora a ir al grano. Entonces, señor, he oído que está interesado en hacer una contribución financiera al hospital. No le gustó cómo cambió la sonrisa cuando el hombre se preparó para responder.
Su sonrisa estaba adquiriendo un aspecto claramente depredador en comparación con la expresión jovial que había mostrado al entrar en su oficina. Bueno, verá, eso realmente depende de cómo se desarrolle esta reunión, señor Fraser. Tenemos algunas cuestiones importantes que tratar. Un conocimiento que hasta entonces había ignorado volvió a su mente y se preguntó qué lo había llevado a descuidar el hecho más conocido sobre la reputación de la familia Black para centrarse en su supuesta riqueza y estatus. Ahora, sin embargo, estaba quedando claro que esta reunión no iba a ser lo que había esperado. De hecho, ahora estaba recordando claramente que los Black eran más conocidos por enterrar a sus enemigos que por ayudar a los enfermos o heridos. Trató de mantener su fachada, pero fracasó espectacularmente en su intento de contener el nerviosismo. Tendría que tener mucho cuidado ahora, este hombre podría aplastarlo como a un insecto si así lo deseara. Ah, ¿sí? ¿De qué querías hablar, Lord Black? Para su creciente horror, su voz se había vuelto ligeramente temblorosa y su miedo debía ser evidente. La sonrisa depredadora se hizo más amplia. Al menos va directo al grano, lo cual es bueno. Estoy muy preocupada por algunas acciones pasadas suyas, señor Fraser, y quiero advertirle sobre las consecuencias de las represalias por los acontecimientos recientes. En particular, su trato a la directora Stevens y cómo usted y otros miembros de la administración del hospital la han tratado en el pasado. Sintió una gota de sudor que le recorría la nuca mientras observaba al señor sentado frente a su escritorio. Le encantaría decirle a ese hombre que se ocupara de sus propios asuntos, pero no se atrevía a hacerlo. Los Black no eran conocidos por su misericordia y lamentaba profundamente haber aceptado esa reunión. Su vida podía acabar en juego y su vida era lo más importante para él, su dignidad era mucho menos importante. Ahora bien, esa reunión repentina tenía sentido, era una reacción a lo que había sucedido la noche anterior con Longbottom, pero ¿por qué estaba preocupado Lord Black por eso? Una alianza familiar con Longbottom parecía poco probable y los Black no habían mostrado ningún interés significativo en el hospital antes, pero preguntar podría no ser una gran idea. Francamente, se había sorprendido al descubrir que Steven seguía rondando por el hospital, ya que habría pensado que se habría escabullido mucho antes. No había hecho nada todavía, pero había planeado ocuparse de la bruja una vez que Lady Longbottom perdiera el interés. Su hijo y su nuera eran causas perdidas, no había nada que nadie pudiera hacer y su incapacidad para cambiar eso la habría dejado vulnerable. Ahora tenía que considerar una amenaza mayor que Longbottom, así que ahora tendría que considerar a Stevens intocable. Era una pequeña concesión a largo plazo, podía ignorarla tal como lo había hecho en los últimos años. Le aseguro, Lord Black, que no he tomado ninguna medida contra el director Stevens ni tengo intención de hacerlo en el futuro. A barra menos, no mientras usted esté aquí. Black le dirigió una sonrisa poco sincera que mostraba todos sus dientes. Es bueno oír eso. Espero que también aborde la situación inusual de que una directora de este magnífico hospital lleve a cabo su práctica médica sola y en lo que es poco más que un armario de escobas. Un director debería tener personal, un director debería tener una oficina adecuada, ¿no cree? Parecería un desaire a la dignidad del hospital que alguien en la gerencia sea tratado tan mal. Y esto no hacía más que empeorar. Bueno, debería poder encontrarle una oficina adecuada en algún lugar de este lugar. Y dado que todos los demás directores tenían un asistente, le daría a alguien nuevo, alguien a quien tendría que entrenar y que podría distraerla de interferir en asuntos serios del hospital. Me encargaré de ello, Lord Black. Es una excelente noticia y volveré cuando se calme el polvo. No hace falta decir que lo que ocurra entre ahora y entonces determinará cómo se desarrollará esa futura reunión. ¿Me he expresado con claridad, señor Fraser? En realidad no le gustaba esa mirada plana y desafiante que estaba recibiendo y no pudo reunir el coraje para enfrentarla, así que miró hacia abajo y admitió. Está claro como el cristal, mi Lord Black. Muy bien, señor Fraser. Hasta la próxima. Se sobresaltó un poco cuando Lord Black se levantó de repente y se fue antes de tener la oportunidad de intentar siquiera una despedida apropiada. También se sintió definitivamente puesto en su lugar. Ahora lo estaban observando, así que tendría que tragarse lo poco que le quedaba de orgullo y tratar de hacer las paces con ese mestizo dolor de cabeza. No solo no había ninguna pluma para su sombrero, sino que ahora tenía que humillarse. Así era la vida. Ahora Harry entró en la sala de estar detrás de las hermanas Greengrass, pensando en su maravilloso libro nuevo sobre alimancia.
Probablemente terminarían jugando un juego de nuevo, pero él tenía más curiosidad por el libro, ya que había encontrado uno de los principios que su madre había usado en el libro y la explicación del mismo era bastante fascinante. Para él, la aritmancia era más que una clase más sobre magia, tenía aplicaciones reales y prácticas en su propia vida, por lo que iba más allá de lo académico. Como beneficio adicional, también era una forma en la que podía seguir los pasos de su madre, lo cual era importante para él, ya que la mayoría de los adultos hablaban de lo mucho que se parecía a su padre y, aunque pensaba que su padre debía haber sido un gran mago, parecía universalmente aceptado que su madre era una gran bruja. Levantó la vista cuando Astoria sugirió: ¿qué tal un juego de snap explosivo? Harry reprimió un suspiro mientras miraba a Daphne y vio una falta de entusiasmo similar en su rostro. Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, escuchó a Astoria quejarse. Vamos, chicos. Son las vacaciones y deberíamos hacer algo divertido para variar. Aunque su primera intención había sido sugerirle que leyera, la mención de las vacaciones le recordó una pregunta que se le había ocurrido. En realidad, ¿podríamos hablar de las vacaciones? Me preguntaba cuáles son las diferencias entre las vacaciones en el mundo mágico y el mundo muggle y qué otras fiestas mágicas podrían existir que desconozco. Daphne se animó y se sentó junto a Harry en el sofá que había elegido mientras Astoria ocupaba una silla cercana. Claro, Harry, podemos hacerlo. ¿Tienes alguna pregunta específica? Bueno, por ejemplo, el año pasado Lockhart hizo un gran alboroto por el día de San Valentín y me preguntaba si esa también es una festividad mágica, ya que nunca se mencionó en mi primer año. Daphne sonrió mientras respondía. Eso es porque el día de San Valentín es una festividad muggle, la festividad mágica es la Lupercalia. Originalmente se trataba de salud y fertilidad y evolucionó con el tiempo para parecerse más a la idea muggle sobre el amor y la amistad. La Lupercalia es una festividad que generalmente se celebra en privado, así que para nosotros solo se celebra en familia o entre amigos. Entonces, es como Yule y Navidad. Son festividades que se superponen entre culturas y se celebran aproximadamente al mismo tiempo, quiero decir. Exactamente, y hay otras más. ¿Tienes alguna otra pregunta? Principalmente, creo que me gustaría saber sobre vacaciones mágicas en las que aún no he participado. Cuando Daphne empezó a hablar, le recordó un poco a Hermione en modo conferencia, pero decidió que probablemente era mejor guardar esa observación para sí mismo. En realidad, había una rueda de festividades anual y Yule era la primera y la más importante. Otras han caído en desuso por diversas razones. Las otras eran Imbolc, Ostara, Beltane. Astoria la interrumpió con una risita, lo que provocó que su hermana mayor la mirara con el ceño fruncido. Sin embargo, Astoria no le prestó atención y simplemente le devolvió la sonrisa burlona a Daphne. Daphne resopló y luego continuó. Después de eso vienen Eletá, Lamas, Mabon y Samain. Beltane y Samain eran festivales públicos y, en cierto modo, eran dos caras de la misma moneda, ya que tratan sobre la vida y la muerte. Si no celebras uno, no deberías celebrar el otro. Un antepasado nuestro sacó a la casa Greengras del festival de Beltane, ya que básicamente había degenerado en lo que eran fundamentalmente orgías. Una vez más, Astoria la interrumpió soltando unas fuertes risas y esta vez Daphne se detuvo para reprenderla. Tori, si no puedes dejar de interrumpir haciendo tonterías, y entonces vete para que pueda terminar de explicarte. Harry guardó silencio y trató de reprimir su vergüenza por las orgías, y ese era definitivamente un tema para evitar si alguna vez había uno. Aunque Astoria no se dejó intimidar, recuperó rápidamente una actitud más seria y, tras mirarlo con enojo durante unos momentos más, Daphne se volvió hacia Harry. De todos modos, desde que sacó nuestra casa de Beltane, también dejamos atrás los ritos de Samain. Eso no significa que no honremos esas festividades. Es solo una celebración privada de cada miembro de la familia. En Beltane celebramos cualquier nueva vida en la familia y durante Samain, recordamos y honramos a los muertos. Esa es una de las razones por las que aprendemos nuestro árbol genealógico, para poder recordar a nuestros antepasados. Para los muggles, Beltane se convirtió en el 1 de mayo y Samain en Halloween. Me di cuenta de que esta última festividad tiene una connotación tan mala para ti que nunca mencioné ninguna de ellas contigo. Ella le dirigió una mirada comprensiva y, aunque él apreciaba la intención que había detrás de ella, también se dio cuenta de que realmente debería reconsiderar su postura sobre esa festividad. ¿No debería ser el aniversario de la muerte de sus padres una buena razón para recordarlos a ellos y a todos sus otros antepasados?
Realmente debería intentar aprender su propio árbol genealógico y comenzar a celebrar Samhain. Ahora que me lo has explicado, me gustaría aprender más sobre Samhain y conocer mi árbol genealógico. Creo que es una buena idea recordar a los que vinieron antes que nosotros. Había pensado mencionar a Beltane y a los niños, pero se dio cuenta de que eso plantearía la posibilidad de tener sus propios hijos y no se sentía cómodo al mencionarlo todavía. Por supuesto, Harry. Tu árbol genealógico debería ser parte de tu grimorio familiar y no olvides ese maravilloso libro que Neville te regaló para tu cumpleaños, aunque no estoy segura de cuánto tiempo se remonta a ese. Estaré encantada de compartir contigo mi celebración de Samhain. Seguro que podemos hacerlo el año que viene. Las otras festividades eran realmente fiestas menores y se desvanecieron con el tiempo, pero Imbolc da lugar a una historia divertida. Verás, Imbolc se trata de purificación y limpieza, y todas las familias con elfos domésticos se enteraron de que no les gustaba nuestra celebración de esa festividad. Daphne se inclinó y habló más suavemente, por lo que Harry automáticamente se inclinó hacia ella también. Aprendimos a no interponernos en el camino de Mips y Imbolc se enojaba si intentábamos ayudarla, así que ese día simplemente le dimos espacio. Esa es una lección que alguien aprendió a las malas. Daphne dirigió una mirada significativa hacia Astoria y Harry se sorprendió al ver un rubor muy poco común en la chica. Estaba tratando de ayudarla, no de burlarme de ella. Mips y mamá no lo vieron así. Astoria resopló y admitió. Será un alivio estar lejos de Hogwarts durante las vacaciones. Bien, si no quieren jugar, leamos. Acordaron recuperar los libros de sus habitaciones y reunirse en la sala de estar. Harry estaba contento porque se cumpliría su deseo y podría profundizar en ese fascinante libro de alimancia que había recibido para Yule. Roxane encontró a sus hijas y a Harry leyendo libros en la sala de estar y sonrió ante la escena. Al principio, fue bueno ver que Harry se adaptaba tan bien, pero también estaba orgullosa de ellos por hacer algo productivo durante sus vacaciones escolares. Se interrumpió de su introspección cuando Daphne le hizo una pregunta. Mamá, me preguntaba cuál era la historia detrás del regalo de Navidad que le diste a Sirius. Ella vio que los otros dos parecían tan curiosos como ella, así que se rió entre dientes y decidió complacerlos. Esto se remonta a algo que pasó en sexto año. Miró a Harry y agregó. Fue después de que Snape llamara a tu madre con ese nombre terrible. De todos modos, Severus entró furioso en la sala común despotricando sobre un perro grande y negro que acababa de hacer sus necesidades en su mochila. Personalmente, no sentí ninguna simpatía por él, por supuesto, y en ese momento lo consideré nada más que un karma aleatorio. Ella se rió entre dientes al recordarlo y los niños se le unieron. Sin embargo, después de que recientemente me enteré de la forma animaga de Sirius, comencé a sospechar si ese realmente había sido un perro cualquiera. Es justo el tipo de cosas que tu padrino le haría a alguien que no le agrada. Aunque Harry parecía algo arrepentido, se rió de nuevo con los demás. Sirius prácticamente lo admitió con su reacción al regalo. Lo dije como un recordatorio gracioso del pasado, no como una crítica. Me impresionó mucho lo que tú y Daphne le dieron a Sirius. Vi cuánto significaba para él al final. Volvió a centrarse en Harry y vio que el chico se sonrojaba. Daphne se volvió hacia él y lo miró con cariño. Formaban una pareja tan bonita que podía entender fácilmente el entusiasmo de su suegra por el matrimonio. Entonces decidió que era un buen momento para dar algunas noticias. En otras noticias, probablemente te alegrará saber que el año que viene tendrás un nuevo profesor de historia. Eso provocó una reacción muy feliz de los tres, así que ella sacudió mentalmente la cabeza pensando en cómo Dumbledore pudo haber permitido que esta situación existiera durante tanto tiempo. Daphne volvió a hablar. ¿Sabes quién será el nuevo profesor? Ella no podría haber pedido una mejor presentación, así que les devolvió la sonrisa y simplemente dijo. Yo sí pensaba que la reacción de los tres cambio había sido positiva, no era nada en comparación con esta reacción. Sin embargo, tenía que corregir una impresión errónea que podrían haber tenido de este nuevo desarrollo. No esperéis que sea indulgente con vosotros. Sé de lo que sois capaces los tres, así que espero que lo mejor de vosotros en mi clase. Eso sin duda los tranquilizó. Le pareció interesante que Harry y Daphne parecieran decididos a aceptar el desafío, mientras que su hija menor palidecía y parecía perder todo su entusiasmo por el nombramiento de su madre. En realidad, Dumbledore me sugirió que me hiciera cargo este año, pero Vince era mi profesor y sabía que tendría que volver a hacer los 7 años del programa de historia.
Eso lleva tiempo y estoy trabajando en ello ahora, pero lo tendré listo para el próximo año escolar. Después de agradecerle a Kyrus una última vez, Sirius Black no podía creer su suerte cuando regresó de una reunión altamente informativa con Amelia. Lucius Malfoy finalmente se había desesperado lo suficiente como para darles la oportunidad perfecta de hacerle pagar por sus pecados y, para colmo, tenían mucha más evidencia que solo la nota que había recibido de Cissy. Con lo que pudieron agregar de la investigación de Robert, Amelia estaba bastante segura de que el final estaba cerca no solo para Lucius, sino para su desamparada línea familiar en su conjunto. Muy pronto Draco tendría que elegir entre ser un Black o un don nadie. Todavía no estaba seguro de lo que el niño o él decidirían todavía, pero eso era para más tarde. Primero saborearía esta deliciosa victoria. Lástima que los niños regresaran mañana a Hogwarts. Le hubiera gustado que Harry participara en algunas de las reuniones de planificación para mostrarle exactamente cómo jugar duro cuando fuera necesario. Estaba orgulloso de su cachorro por haber ayudado a dar el primer golpe contra uno de los mortífagos imperio más poderosos, pero entre Kyrus y él, darían los toques finales a esta historia. Su viaje al andén 9¾ comenzó de la misma manera que la última vez, pero Harry estaba decidido a que esta vez habría más seguridad. El chico desconocido que los observaba había obligado a todos a estar más alerta y tanto Kyrus como Sirius habían respaldado sus planes. Se despidió de Dobby en voz baja y al instante se concentró en sus alrededores, buscando a alguien sospechoso o cualquier resplandor revelador de magia que pudiera ver a través de su capa. Cuando las chicas se despidieron, Harry se vio obligado a admitir que aún no había nada que ver. El andén estaba poco poblado de familias que se despedían como las suyas y él no veía motivos para alarmarse a pesar de sus crecientes sentimientos de paranoia. Con la incorporación de Tracey y Jessica a su grupo, estaban listos para subir al tren y, aunque él también los vigilaba de cerca, esta vez él iba al frente, con su varita en la mano y listo para la acción. Observó atentamente mientras elegían los compartimentos contiguos, y Daphne supervisó las protecciones de Astoria para su compartimento a pesar de la molestia de Astoria. Harry, a su vez, se aseguró de que el compartimento de Daphne también estuviera seguro antes de verificar que no hubiera nadie alrededor y quitarse la capa para descubrir si alguno de sus amigos ya estaba en el tren. Avanzó en el tren y encontró a Neville acomodándose en un compartimento. Abrió la puerta y asomó la cabeza. Oye, Neville. ¿Y te importa si nos sentamos más atrás en el tren esta vez? Me gustaría estar más cerca. Recordó que podían oírlo justo a tiempo, así que cambió lo que estaba a punto de decir. Algunos otros amigos. No, está bien, Harry. Neville se puso más serio y preguntó en voz más baja. ¿Hay algún problema? Todavía no, pero es posible. Es mejor prevenir que curar. Neville asintió y agarró sus cosas, que incluían una jaula para su sapo que de alguna manera se las arreglaba para parecer molesto a través de los barrotes. Harry se sorprendió al escuchar una voz familiar detrás de él mientras le hacía espacio a Neville para que saliera. Hola Harry, Neville. ¿Pasasteis unas buenas vacaciones? Se giró y vio a Hermione sonriendo mientras respondía. La mía estuvo genial, ¿y la tuya? Bien, casi he terminado de leer el libro que me enviaste, así que gracias por eso. Es fascinante. Estaba a punto de burlarse de ella por leer durante todas las vacaciones, pero luego se dio cuenta de que había hecho un buen progreso en su libro de Alimancia de Yule y decidió mantener la boca cerrada. Hermione se volvió hacia Neville. ¿Y tú qué tal, Neville? Bueno, los regalos fueron lindos, el tuyo también, y Harry logró encontrar otra planta que nunca había cultivado antes. Harry le devolvió la gran sonrisa a Neville y agregó. Gracias por el kit de escoba, lo usé en mi nuevo Firebolt. Neville parecía estupefacto, pero logró responder. ¿Saeta de fuego? Pensé que era una escoba de carreras. Lo es, pero creo que también funcionará bien para un buscador. De repente tuvieron que dejar paso a alguien que venía hacia allí, que Harry se dio cuenta de que era mejor que se pusieran en movimiento o tal vez no estarían al lado de uno de los otros compartimentos. Vamos. Se giró cuando escuchó a Neville preguntar. ¿Necesitas ayuda con eso? Harry no se había dado cuenta de que Hermione tenía su baúl con ella, pero ella sonrió y lo levantó como si nada. Encantamiento ligero como una pluma, realmente no hay problema. Harry sonrió al ver a Neville sonrojarse y quedarse un poco sin palabras y girarse para liderar el camino. Sin embargo, sus pensamientos se quedaron estancados en lo que acababa de ver. Neville estaba reaccionando a una pequeña vergüenza. Estaba reaccionando a Hermione como una niña. Sabía desde el principio que ella era una niña, pero estaba más en la categoría de amiga / hermana y nunca había estado en la categoría de novia potencial para él.
La reacción de Neville le hizo preguntarse si ella estaba en la última categoría para él. ¿Tendría Tracey competencia? Se sintió aliviado al ver que el compartimiento contiguo al de Astoria todavía estaba libre y lo tomó de inmediato. Dudó en ver si alguno de los otros necesitaba ayuda, pero ninguno la necesitaba. Mientras se acomodaban, lanzó un hechizo de privacidad, que no escapó a la atención de Hermione. ¿Pasa algo malo? No que yo sepa, pero en este viaje estamos siendo más conscientes de la seguridad. Había un estudiante mayor observándonos con un hechizo desilusionador cuando salimos del tren la última vez. Ahora estamos siendo más cuidadosos, así que el compartimento de Astoria está entre el nuestro y el de Daphne. Nos mantendremos juntos. Hermione parecía muy preocupada. Debe ser el chico que intentó entrar en el compartimiento de Daphne. Eso es lo que estábamos pensando. ¿Sabes quién es? No, la magia oscureció los detalles, ninguno de nosotros pudo reconocerlo de memoria. Vio que Hermione sacaba su varita y comenzaba a tocarla con nerviosismo. Eso le molestó un poco, pero era mejor estar al tanto de los posibles peligros que permanecer ignorantes. Era simplemente triste que tuvieran que lidiar con amenazas como esta mientras todavía estaban en la escuela. Odiaba a su maldito padre y a su hermano mayor, de verdad. Eso no era nada nuevo y tenía la intención de dejarlos en paz, pero no ahora. Pide un poco de dinero y le dicen eres el sobrante, no el heredero. Y pues al diablo con los dos. No iba a empezar una nueva rama de la familia. Y los eliminaría a ambos y sería el señor. Para colmo, llegó más tarde de lo que había planeado al andén del tren. Había querido llegar temprano al tren para tener la oportunidad de ver a Daphne otra vez, con la esperanza de que se le presentara una oportunidad para llevársela, pero la vida parecía conspirar contra él una vez más, y llegó tan tarde que probablemente ella ya estaba oculta a la vista. Efectivamente, vio un compartimento sellado, pero había testigos, así que fingió desinterés. Siguió mirando en los compartimentos como si buscara un lugar para sentarse y vio que su hermana pequeña estaba en el compartimento de al lado. Esa era una mala señal de que estaban extendiendo sus precauciones. No tenía ningún interés en la más joven, así que no se demoró. Entonces el siguiente compartimento le llamó la atención. ¿Potter? ¿Podría haber realmente alguna conexión entre Daphne y Potter? Si ese mestizo se había atrevido a tocar lo que era legítimamente suyo, lo iba a matar, lenta y dolorosamente. Era otra posible señal de mayor seguridad, especialmente cuando notó que la sangre sucia tenía su varita en la mano. Odiaba la frustración y estaba sintiendo demasiada frustración con este proyecto, por no hablar de su maldita familia. No había estado inactivo. Tenía el esquema de un plan listo e incluso un plan de respaldo, pero necesitaría a su representante para ello. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro, ya que esa podría ser una buena manera de mejorar su estado de ánimo. Había querido reforzar la necesidad de astucia en su representante, pero ella lo había decepcionado. Sí, darle una lección lo haría sentir mucho mejor, solo necesitaba cazarla. Daphne se sentó en el compartimiento con Tracey y sacó su pergamino de Harry para tenerlo listo a su lado. Notó la reacción divertida de su amiga y entrecerró los ojos esperando que la tomaran a broma. Tracey sonrió antes de decir, ¿qué? No dije nada. Daphne resopló y respondió. No estabas diciendo nada en voz muy alta. Tracey se rió entre dientes. No sabía que tenía ese talento, no lo digo en voz alta. Debo ser especial modesto. Lo dijiste tú, no yo. Ella levantó una ceja mientras decía sarcásticamente. Nunca te llamé especial. Tracey hizo un puchero exagerado. ¿Ya no te gusto? Daphne resopló. Eso no funcionó cuando éramos más jóvenes, ¿por qué creerías que funcionaría ahora? Tracey volvió a sonreír con naturalidad. Pensé que valía la pena intentarlo. ¿Cómo fue la ruptura con tu novio? Daphne recordó el día anterior y se sintió desconcertada al notar que su rostro parecía estar calentándose. Antes de que pudiera recuperar su aplomo, Tracey se emocionó. Oh. Debes haber hecho algo especial. ¿Hasta dónde llegaste? Apenas pudo evitar darse un golpe en la frente, vio que solo la animaba. Nosotros no hicimos nada de eso, y ya sabes lo difícil que es salirse con la suya en casa. Entonces, ¿lo guardarás para Hogwarts? Casi se dio otra palmada en la cara. ¡No! Estaba pensando en cuando Harry me llevó a dar un paseo en su nuevo Firebolt. Tracey parecía totalmente confundida. ¿Su qué? Es una escoba de carreras, la obtuvo de Sirius y será aún más increíble en esa escoba. Y fue un momento emocionante. Tracey volvió a sonreír burlonamente.
Y es una buena excusa para abrazarlo tan fuerte como puedas. Bueno, la pillaron. Sí, eso también. Debe haber sido un gran paseo el que te dio. La temida sonrisa burlona de Tracey regresó con fuerza junto con un guiño lascivo. Daphne sintió que su rostro ardía de nuevo. En realidad no necesitaba escuchar esa insinuación, ya tenía suficientes ensonaciones inapropiadas de las que preocuparse.